Hola, mi nombre es Helen Sánchez Vázquez. Este es un video para la materia de electricidad y magnetismo. Estoy estudiando el TCO en mecatrónica y automatización. Soy del grupo de primero A. Y en este video hablaremos de cómo es que se relaciona el campo eléctrico y la ley de Coulomb y la diferencia que existe entre el potencial eléctrico y la diferencia de potencial. Y ahora, para empezar a hablar sobre la relación y la diferencia que existen entre estos temas, es importante saber desde el principio qué es el campo eléctrico y qué es la ley de Coulomb. A pesar de que esto ya lo había mencionado en videos anteriores, es bueno dar un pequeño repaso para que podamos entender un poquito mejor sobre lo que se trata y desde ahí poder identificar cómo es que se relacionan y cómo es que se diferencian. El físico francés Charles-Augustin de Coulomb enunció la base de la electrostática, la cual nos dice que la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con las que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia por las cuales son separadas. Y ahora, ya como escuchamos en la grabación anterior, qué es lo que nos enunció el físico francés Charles-Augustin de Coulomb, ahora vamos a hablar sobre qué es el campo eléctrico. El campo eléctrico se define por ser un campo físico que se representa por medio de un módulo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica y en palabras un poquito más breves, el campo eléctrico es una perturbación que genera una carga eléctrica en un espacio que la rodea. Entonces, después de escuchar qué es el campo eléctrico en palabras más coloquiales, nos damos cuenta que al introducir una carga en el espacio que ésta crea en su entorno, de su propia área, de esta influencia, de tal forma que si introducimos otra carga en esta fuerza, que de tal manera que si introducimos una carga nuevamente, en esta área, nos daremos cuenta que sufrirá una acción de fuerza eléctrica y esto se debe a la ley de Coulomb. Entonces podemos darnos cuenta que la manera en que se relacionan es que si introducimos una carga a nuestro campo eléctrico o al área que crea el campo eléctrico, se recibirá una acción de fuerza eléctrica, y esto debido a la ley de Coulomb. Y no solo eso, también que siguiendo el enunciado de la ley de Coulomb, que siguiendo este enunciado se genera un campo eléctrico, ya que como en el campo eléctrico se menciona que se genera por medio de la interacción de dos cargas o dos cuerpos eléctricamente cargados, pues entonces podemos darnos cuenta que una es la interacción, que una se genera mediante otra. Ok. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el potencial eléctrico y la diferencia de potencial? Pues para empezar, el potencial eléctrico es una magnitud la cual nos permite obtener la medida de un campo eléctrico, mientras que la diferencia de potencial es lo que conocemos comúnmente como el voltaje. Y el voltaje, ¿qué es? El voltaje es el trabajo necesario para mover una carga eléctrica de un lugar a otro. Entonces, el potencial eléctrico es la medida para obtener el campo eléctrico y nada más, mientras que el voltaje es todo el trabajo que necesita, digamos que es todo el trabajo que se necesita para empujar una carga de un lugar a otro. Y pues en conclusión esa sería la diferencia, que una es una medida que identifica un campo eléctrico y el voltaje o la diferencia de potencial es el trabajo que se necesita para mover una partícula de un lugar a otro, una carga eléctricamente cargada para moverlo. Digamos que por ejemplo en los circuitos, que es en donde utilizamos más, por ejemplo, nuestra pila de 9 volts,
que tiene nuestro voltaje, que lo conectamos, y entonces el trabajo, podemos notar que al cargar la pila, se genera un trabajo, se genera algo que hace que viaje, por ejemplo, en una protoboard, que algo que viaje de una proto, desde el inicio de la proto, de las salidas de positivo y negativo, hasta llegar al LED para poder visualizar lo que ocurrió ahí. Y pues eso sería todo por el video de hoy. Fue una explicación tal vez un poco más coloquial, algo que tal vez podamos entender que lo que vivimos día con día, y no tal vez sí hubieron partes donde hablamos de una manera un poco más física. Sin embargo, pues para entenderlo, hay que tomar, digamos que ambas partes, una parte teórica más física, por así decirlo, más científica, más concisa, y pues también hay otra parte donde podemos entenderla con nuestras propias palabras, con relacionarlo con cosas que vivimos en nuestro entorno. Y pues eso sería todo. Bye.